Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuentan una anécdota atribuida a el famoso escultor Miguel Ángel. Y dicen que un día iba caminando por los jardines de Florencia en compañía de otras personas y de repente se queda como impávido, ¿sí? Detenido, contemplando, mirando hacia un solo lugar con la mirada fija, y se queda en silencio. Y quienes lo acompañan miran a ver qué es lo que está observando y ellos no ven nada. Y entonces le preguntan qué le ha sucedido y por qué está así tan extasiado. Y dice: veo un ángel, un bello y hermoso ángel. Y quienes van con él comienzan a mirar hacia donde él tiene orientada la mirada y no ven más que una roca fea, deforme, horrible. Y dice: ¿y dónde está el ángel? Y dice: dentro de esa roca hay un bello y hermoso ángel. Y cuentan que Miguel Ángel comenzó a esculpir esa roca y de allí sacó un bello y hermoso ángel. El cardenal Raniero Cantalamessa, en una de las predicaciones a la Casa Pontificia, al Papa y a los cardenales, toma precisamente esta anécdota para hacernos ver una realidad, y es que la santidad, a la única obra de arte que se parece es a la escultura, porque las demás manifestaciones del arte consisten en ponerle a una obra, ponerle pintura, ponerle colores. En cambio, la escultura consiste en quitar. Y así el padre Raniero Cantalamessa dice que trabaja Dios en nosotros, porque la obra más maravillosa que Dios realizó ya está hecha, en acto, no en potencia. Fuimos creados a imagen y semejanza suya, con una belleza estupenda, con una hermosura grandiosa, tanto que el salmista en el Salmo 8 se admira y dice: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? El ser humano para darle tanto poder. Y así sucesivamente la literatura sapiencial se queda maravillada de la obra de Dios, de la creación de Dios. Lo que Dios hizo, lo hizo hermoso, lo hizo perfecto, lo hizo glorioso. Dios me hizo a mí a imagen y semejanza y me hizo una obra estupenda, maravillosa, hermosa, le quedó perfecta. Cuando se contempla la obra de Dios bajo esta dimensión de la escultura, nos damos cuenta que lo que Dios ha hecho es demasiado grande. Y de hecho el ser humano es la obra más estupenda en toda la obra de la creación. Pero viene algo más grande aún. Cuentan también cómo hay una obra en el Vaticano que es la Piedad, famosísima, una obra que ha perdurado durante
decenios y sobre varios siglos, y que es muy cuidada, además muy custodiada en la Santa Sede. La mantienen acordonada, ¿sí? Hoy a través de la tecnología pues brindan mucha seguridad para cuidar esta obra, y dicen que un día todos estaban allí admirados contemplando, y alguien entró con un martillo y comenzó a pegar y a dañar esta obra, y todo el mundo era atónito. Y en verdad logró lastimar la obra. La obra tiene restauraciones, ya no permanece toda integral en su estado original. Y esta obra, que es el hombre, también en algún momento fue dañada por un loco, ¿sí? Por el demonio y por nosotros que permitimos que dañara esta obra tan hermosa y tan bella que Dios había creado. Pero sin embargo Dios hizo algo fantástico que ni siquiera lo lograron hacer con la obra de la piedad. La obra de la piedad, en su sentido íntegro, no se conserva originalmente al 100%. Dios nos redimió mandando a su propio Hijo, asumiendo la naturaleza humana, y no solamente arreglándola, recuperándole el estado de la inocencia original, el estado de justicia y santidad que había perdido en el paraíso, sino que nos lo dice la revelación bíblica, que Dios nos justificó y nos glorificó. Y San Pablo se atreve a dar una información, a decirnos a través de la revelación, que nos hizo santos e inmaculados en el Hijo. Y desde el día del bautismo, el ser humano, si antes se admiraba al salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ahora, después del bautismo, el hombre queda elevado a un estado de gloria muchísimo más elevado que el de los ángeles. El salmista se admiraba de que, a pesar de que el hombre fuera creado poco inferior a los ángeles, Dios lo hubiera coronado de gloria y dignidad. Pero ahora, ¿qué dirá el salmista cuando contempla lo mejor desde el cielo, lo que Dios ha hecho con esta obra del ser humano a través de la redención? Porque Dios nos dejó no solamente en un estado perfecto, devolviéndonos nuestro estado original, sino que no bastándole eso, en la obra grandiosa de su amor y de su compasión, ha llevado al hombre a un nivel de santidad muy alto, el más alto de todos, más alto que el que tienen los ángeles en el cielo. Y esa es la realidad del bautismo en nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Que el mundo, el demonio y nuestras pasiones desordenadas, por un mal uso de nuestra libertad, hemos opacado la obra maravillosa de santidad que Dios realizó en nosotros. Y bien dice el Coelec, pareciese como catastrófico lo que nos está diciendo hoy el libro del Eclesiastés, a través del Coelet, de todo lo que va a pasar. Y es necesario que pase. Santa Laura Montoya, cuando contempla el plan de Dios y ve lo que ha sucedido incluso en su propia vida, a través de lo que el mundo hace, a través de lo que el demonio hace camufladamente, le dice al Señor: destrúyeme. Destrúyeme y con mis ruinas construye un monumento a tu gloria. Porque cuando nosotros hoy podemos, si tenemos la capacidad desde Dios de mirar todo el daño que le ha hecho el demonio a nuestra vida, de mirar todo el daño que le ha hecho el mundo a nuestra vida, no tenemos más que decirle al Señor: destrúyenos, y comienza a esculpir rápidamente, así sea doloroso, para que quites todo lo deforme y aparezca la belleza que tú verdaderamente creaste y la belleza que tú restauraste con la redención. Es normal que hoy muchos cristianos, incluso muchos que no son cristianos, sientan que la esperanza se les está acabando. Y hay gente que lo dice:
Es que, Padre, ya uno se pone a veces a escuchar cosas y como que no tiene esperanza. Incluso a mí mismo me lo han dicho, Padre, a veces cuando uno se pone a escucharle la predicación a usted, como que se queda sin esperanza. ¿Y saben por qué nos está pasando eso? Porque toda nuestra esperanza la hemos tenido enfocada en el mundo. Porque toda la esperanza la hemos tenido enfocada en los bienes temporales. Porque toda nuestra esperanza la hemos tenido centrada en los hombres. Porque toda nuestra esperanza la hemos tenido enfocada en lo que nos pueden brindar los demás, en lo que nos puede brindar las seguridades de este mundo. Y en ese sentido es bueno que nos desilusionemos y que nos vayamos quedando sin esperanza. Porque es necesario que resucite la esperanza cristiana. Esa esperanza que está por allá enterrada, empolvada. Esa esperanza que está en estos momentos bajo tierra, bajo la tierra de las garantías humanas, bajo la tierra de las garantías del mundo, bajo la tierra de las garantías que nos pueden ofrecer los hombres y mujeres de este tiempo, bajo la tierra de la garantía de un sistema económico que no está llevando al ser humano más que a la destrucción, que está enterrada bajo la tierra de las garantías de las realidades temporales. Y en ese sentido es necesario que esa esperanza se destruya, que se acabe. Si tenemos la esperanza puesta en los hombres, si tenemos la esperanza puesta en las instituciones, aún religiosas, si tenemos la esperanza puesta en los poderes políticos, si tenemos la esperanza puesta en estos momentos en el sistema económico o en los líderes mundiales, es necesario que esa esperanza se destruya. Así nos lleven a la misma depresión. Para que se pueda levantar la esperanza verdadera, la esperanza en Dios, la esperanza en Cristo, la esperanza en el Espíritu Santo, la esperanza en la Santísima Virgen María, y hoy que la invocamos bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced, como abogada, como intercesora, como auxiliadora de todos los esclavos. Por eso dice claramente el libro del Coelet hoy: en los días mozos, acuérdate del Señor. Acuérdate de tu Creador. Pero ¿saben qué hicieron estas garantías que están llevando a la humanidad a la catástrofe, a la frustración? Le quitaron toda referencia al Creador. Hoy hay incluso instituciones religiosas, comunidades dentro de la Iglesia Católica que se están colocando como señores absolutos, como salvadores absolutos, como redentores absolutos, como únicos medios de salvación, y ya ni siquiera haciendo una referencia directa a Cristo en la Eucaristía, ya ni siquiera haciendo una referencia directa a nuestro Creador, a Dios nuestro Padre, sino a los hombres. Y si yo no estoy bajo esta sombra, entonces me puedo perder, Padre, por eso tengo que estar aquí pegadito, porque si no me pierdo. Y no te estás dando cuenta que al pegarte de ahí, te estás desapegando del único que te puede salvar, que es el Señor. Hoy la gente está endiosando a los hombres dentro de nuestra Iglesia Católica. Y eso no está bien. Y en ese sentido sí tendríamos que decir como Santa Laura Montoya: destrúyeme, Señor, destrúyeme y con mis ruinas construye un monumento a tu gloria. Porque nunca vamos a experimentar paz en el corazón, nunca nos vamos a sentir verdaderamente libres, nunca nos vamos a sentir gozosos, dichosos, hasta que no lleguemos a poner toda nuestra esperanza y confianza en el Señor. Hasta que no lleguemos a la certeza que solamente da el Espíritu Santo, solo la da Él, a la certeza de que el único que nos puede salvar es el Señor y que lo puede hacer a través de la Eucaristía. Cuando lleguemos a esa verdad, a esa certeza, entonces seremos verdaderamente libres, entonces seremos verdaderamente dichosos, entonces
viviremos a plenitud nuestra vida, y entonces los días aciagos que anuncia el Coelet en estas sentencias tan claras que van a llegar y que también Cristo las confirmó en los discursos escatológicos y que San Pablo también los afirma y que la Iglesia lo sostiene y lo profesa y lo afirma, cuando lleguen esos días aciagos y oscuros, no habrá problema, porque estará el sol encendido en el corazón de quienes tienen puesta la esperanza solamente en el Señor, de quienes tienen la confianza y el amor solamente puesto en el Señor. Y entonces esa vida será una lámpara que habrá que colocarla encima del selemín para que alumbre la oscuridad de la humanidad. Por eso es necesario que hoy las familias se enfoquen en encontrar al Señor, ellos como familia, los esposos como esposos y los hijos como hijos. Porque ¿saben qué está haciendo el dinamismo de este nuevo orden que está avanzando rápidamente hoy en el mundo? Está descentralizando las fuerzas y el corazón de los valores absolutos, valores extraordinarios para nosotros como lo es la Eucaristía. Cada vez este mundo, este nuevo orden que está girando hoy con tanta fuerza, nos está apartando de la Eucaristía lentamente nos está apartando de la adoración y del culto eucarístico, de la referencia absoluta a Dios como creador, a Dios como liberador, a Dios como redentor. Cada vez este mundo y las espiritualidades que hoy están surgiendo en la misma corriente de este mundo, nos están apartando de Jesús Eucaristía, nos están apartando de un valor tan grande y fundamental como lo es la familia. Hoy incluso hay un peligro muy grande. Algunas familias cristianas, por defender la familia, se están apartando de la familia y no se están dando cuenta que es un sofisma de distracción que está utilizando el demonio para apartar del valor tan grande como lo es la familia. ¿Qué puede hacer un padre solo cuando no se siente apoyado por su esposa, por sus hijos? ¿Qué puede hacer luchando por la defensa de la familia? Nada, va a terminar destruido. Todo lo que nos saque o lo saque de la familia, del hogar, es un sofisma de distracción del demonio. ¿Saben cómo se sostuvo y creció y se fecundó la iglesia primitiva? Cuando a San Pablo lo expulsaron de las sinagogas, porque lo primero que hizo San Pablo fue ir a predicar a las sinagogas, y hasta que lo tallaron tanto que dijo, ya por acá no vuelvo, se fue a predicar en las casas. ¿Y quiénes eran los que acogían la predicación del apóstol? Familias. De hecho, la iglesia surge como la Domus Ecclesia. Así empieza la iglesia. Los grandes edificios vienen a partir del siglo IV. Pero la iglesia fecunda, esa iglesia encendida, esa iglesia de los primeros siglos, fue una iglesia doméstica. Por eso San Juan Pablo II llamaba a la familia la iglesia doméstica. Qué fuerte se hace la fe de un padre, de un esposo, de una madre, de una esposa, cuando los dos están tirando para el mismo lado. Pueden acabarse en las comunidades eclesiásticas, los edificios, pero mientras hayan familias, hijos, hermanos, padres, esposos juntos, caminando, todos juntándose y encendidos por el mismo fuego de Jesucristo, la fe no se apagará, la esperanza no se acabará, la confianza no terminará. Pero hoy hay espiritualidades muy peligrosas dentro de la iglesia, que lo que están haciendo al involucrar a las familias es sacándolas de esa hoguera, de una hoguera instituida por Cristo, de una hoguera encendida por el Espíritu Santo, de una hoguera que aunque sea pequeña tiene la capacidad de incendiar a todo el mundo. Y por eso la esperanza hoy está cada vez más muerta en muchos. Y la gente no se está dando cuenta de esto. Y los cristianos no se están dando cuenta de esto. ¿Qué le puede pasar a un cristiano que termine haciendo actividades, eventos y cada vez más distante de Jesús Eucaristía? ¿Qué le puede pasar?
se termina quemando. Y por eso hoy vemos hay mucha gente que habla y predica en el nombre de Jesús y habla de Jesús, pero ya no tienen a Jesús en su corazón. Ya no lo tienen. Y ya las garantías que ofrecen en las predicaciones no son ungidas. Sí, entretienen a la gente. Sí, lo mismo que hacen los políticos. Sí, son capaces de convocar a la gente haciendo proselitismo y masas. Pero es que eso también lo hacen los paganos. Eso también lo hacen los hipócritas y son más eficaces todavía. ¿Qué? Pero no hay conversión, no hay santidad, no aparece la belleza del Creador, no aparece la belleza de Dios, no aparece la omnipotencia de Dios, no aparece la dependencia absoluta a Dios por ningún lado. No aparece hoy el nombre de Jesús como nuestra única y gran esperanza. ¿Y qué le va a pasar a todas esas masas que van detrás de todo este tipo de ofertas, de predicaciones? Hoy lo está, la sentencia la da clara el Coelet, muy clara. ¿Qué va a pasar cuando el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todas estas masas cuando esas garantías se les acaben y se esfumen porque se van a esfumar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Nos vamos a quedar sin esperanza, si nuestra referencia no es el Señor. Por eso nuestra vida nosotros no podemos ser superficiales. Tenemos que centrarnos en el único que es importante. Tenemos que centrarnos en el Señor. Tenemos que centrarnos en el corazón de Cristo, y allá nos quiere dirigir la Santísima Virgen María. Pero siendo superficiales, vamos a terminar muy mal, muy mal. Y este mundo es muy superficial. Y hoy la espiritualidad dentro de la Iglesia católica es demasiado superficial en muchos sacerdotes, en muchos religiosos y religiosas, en muchos de nuestros pastores, en muchos matrimonios que se dicen ser católicos y cristianos. Hay mucha superficialidad, porque no alcanzamos a captar la manera en la que Dios está trabajando y en la que Dios está obrando y la finalidad o el objetivo que Dios está teniendo con todo esto que le está sucediendo a la humanidad. La gente está tan ciega hoy que no se da cuenta de la catástrofe tan grande en la que está el mundo. ¿Ustedes creen que esto que ya el Papa Francisco lo está llamando, él mismo hace poco se lo dijo a los nuncios, estamos en una tercera guerra mundial y estamos tan ciegos, tan superficiales que esto ya se nos vuelve normal la guerra? Se nos vuelve normal que mueran y mueran todos los días, muera y muera gente inocente. Así de mal estamos. Se nos vuelve normal, los catástrofes hoy están a un nivel alto. Terremotos lo hemos escuchado estos días por toda parte. Pero la gente, el diablo tiene tan embolatada a la gente, que la gente está anestesiada para darse cuenta que esto es un llamado de atención que Dios nos está haciendo para volver a Él, para llenar nuestro corazón de la luz de Él, para llenar nuestro corazón de su alegría, para llenar nuestro corazón de su paz. Pero la gente no ve esto. No, porque es que no queremos que nos maten la esperanza, mejor no ver eso. Y nos volvemos irrealistas, y eso nos hace un daño más grande. Porque cuando abras los ojos, todo va a estar acabado. Y ahí sí va a llegar lo más terrible. ¿Sí? No hay peor desgracia para alguien, ¿sí?, que ver que todo se está hundiendo y diciendo, no, todo está bien. Cuando menos piensas, te fuiste al abismo. ¿Y por qué? Porque no quisiste darte cuenta de lo que Dios estaba haciendo y la forma en la que Dios estaba trabajando. Por eso nosotros tenemos que centrar nuestra vida en el Señor, solo en el Señor, en nadie más.
Y tenemos que salir de ese encierro en el que el diablo nos tiene metidos a muchos, pensando que somos nosotros y que esa es nuestra manera. No, este es un momento que requiere un grado de humildad muy alto de parte nuestra para reconocer que solamente el Señor es el que nos salva, que la paz viene solamente de Él, que la fuente de la alegría es el Señor, que la fuente de la fuerza es el Señor, que la fuente de la salvación y de la redención es Cristo, nadie más. Nosotros no podemos pelear contra esta verdad. No podemos ponernos a combatir contra esta verdad. Por eso, si nos ponemos a combatir contra esto, vamos terminando desgastados, cansados, sin fuerzas. Porque la única verdad es esta que nos dice hoy el Coelet. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días buenos, para que cuando vengan los días malos, no te hagan daño. Acuérdate de tu Creador en los años mozos, antes de que lleguen los días aciagos y te alcancen los años en que digas, no le saco gusto. Antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y tras la lluvia vuelva nublado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer cuando la nube y la oscuridad opaquen el sol natural? ¿Dónde vas a buscar la luz? Si donde mirabas para encontrar la luz ya no está, se desapareció, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando eso pase? Porque va a pasar. Si no tenemos al sol de lo alto, que es Cristo el Señor, encendido en nuestro corazón, no aguantaremos. No aguantaremos. Pero si tenemos el sol que es Cristo, puede venir la tiniebla más densa. Puede venir la tiniebla. Y a quien le venga la tiniebla más densa no tiene miedo porque tiene su lámpara encendida, ¿sí? Con una luz que le sale de adentro, que es la gracia del Señor. Y además porque el mundo, cuando llegue todo esto, el mundo va a necesitar a dónde mirar. Menos mal, la promesa del Señor es que así sean pocos, esta luz va a estar encendida. Así le pasó a la humanidad cuando Cristo fue crucificado. Dice que todo se oscureció cuando Él murió, se partió el templo en dos, ¿sí? La cortina del templo se rasgó y toda la humanidad, y pues naturalmente debía ser de día, y todo quedó en una densa oscuridad que el mundo, toda la humanidad se aterrorizó. Pues por lo menos el mundo allí, como nos lo narra la historia, y esto está confirmado por historiadores que ni siquiera eran cristianos. Ocurrió todo esto. ¿Y quiénes en medio de esta oscuridad tenían el corazón encendido? Un poquito. La Virgen era la primera, donde medio esta oscuridad, donde más ardía. Por eso le dice el Señor a Juan, ahí tienes a tu madre, no te despegues de ella. Sí. Y por eso el discípulo se la llevó a la casa. Porque era la antorcha que estaba encendida. Miraba para todos lados y no veía nada más. Todo era oscuridad. Y él echó mano a la antorcha más grande que era la Virgen. ¿Sí? Y no se le despegó. Y después no tuvieron que hacer lo mismo los apóstoles que estaban entenebrecidos en oscuridad, aterrorizados, llenos de pánico, el pánico al nivel más alto. Si fuéramos a pensar en un diagnóstico hoy psiquiátrico para los apóstoles, estarían en el grado neurótico más alto, donde ningún medicamento psiquiátrico les servía porque era el nivel más alto de la desesperación. Ellos lo vivieron. Imagínense, Cristo los entusiasma y ellos se van detrás de Jesús y felices con Jesús lo dejaron todo. Felices viendo a Jesús haciendo milagros, predicando las masas. Y el Hijo del Hombre, dice hoy el Evangelio, va a ser entregado en manos de los hombres. Los aterrorizó tanto esto que no entendían
ni querían como pensar en esto. Y como cuando uno se niega a pensar la verdad, Dios se la mete. Uno contra eso no puede poner a pelear. ¿Para qué? La realidad hay que aceptarla como es. Si yo no la acepto como es, Dios me la mete a la fuerza. Y me va más mal si me la meten a la fuerza. Va a tallar más duro. El Hijo, les está hablando de un futuro. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Uno no puede ponerse a pelear contra la realidad. Y eso le pasó a los apóstoles. Se pusieron a combatir una realidad hasta el punto que llegaron a un grado de presión que ningún medicamento psiquiátrico les hubiera servido. ¿Saben cuál fue su salvación? Nuestra Señora de la Merced. La Virgen de los cautivos, de los encarcelados, de los presos. Ellos estaban presos por el espanto, el pánico. Ya es que no tenían nada que hacer. Los pobres apóstoles hasta se van a pescar nuevamente a ver si vuelven otra vez a su... Ni les funciona, no cogen nada. Nada, por andar al lado de Jesús. Se pusieron a dar 3 años detrás de Jesús. ¿Y qué dijeron esto? No, esto sí fue el fracaso más alto de la vida. Nosotros que lo dejamos todo ahora ni pesca, ni cogemos nada. Y es la Virgen la que los agarra, ¿sí? Y les dice qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué le hicieron caso ellos a la Virgen? Porque la veían feliz, la veían encendida, la veían llena de confianza, la veían con una certeza tan grande que nada la podía tumbar y miraban para todos lados y a nadie veían así. ¿A quién más no le pegamos? Peguémonosle a ella. ¿Cómo así que en un momento tan catastrófico ella esté feliz? Ella esté gozosa, ella está tan llena de esperanza, ella esté tan optimista, ¿cómo es posible? Algo tiene que haber ahí. Y se fueron con ella y ella les enseñó quién era el que le daba toda esa fuerza. Y les dijo, pídanlo, suplíquenlo, pídanlo, y les enseñó a pedirlo. Y cuando se pide, y se pide con fuerza, con convicción, con certeza, se recibe. ¿Ustedes creen que estaban haciendo los apóstoles ahí? Y almorzando y contando cosas del mundo. Nada, ellos no estaban perdiendo el tiempo. Suplicando el Espíritu Santo. Pidiendo la fuerza de lo alto. Es que la Virgen ahí les recordó lo que Jesús ya les había dicho. Acuérdense que Él les dijo, pidan y se les dará. Toquen a la puerta y se les abrirá. Busquen y hallarán. Toquen. Llamen, clamen. La Virgen le recordó todo eso porque si hay un padre malo que sabe dar cosas buenas a sus hijos, porque ningún padre que su hijo le pide un pan le va a dar una piedra, o si le pide un pez le va a dar una culebra o un escorpión. Y si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no le dará el Padre del cielo, el Espíritu Santo, a quien se lo pida? A quien se lo pida. Y ellos le aprendieron a la Virgen, le hicieron caso. ¿Y qué llegó? Como ráfagas de fuego se abrió el cielo y a mandar llamaradas sobre esos hombres. Y allá cambió, la tiniebla se convirtió en luz, tan encendidos que el mundo, la humanidad, inmersa en la oscuridad, sale Pedro a predicar y de esa boca salía fuego para incendiar a todo el mundo. Y se comienzan a llenar los corazones de esperanza, porque no tenían otra esperanza, y le dicen a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque también queremos tener ese fuego que tú tienes. ¿Quieren tenerlo? Conviértanse, bautícense en el nombre de Jesús y crean. Eso es lo que tenemos que hacer, pegarnos de la Virgen y hacerle caso a ella, no con piedades falsas, porque hoy hay muchos falsos devotos de la Virgen. Creen que por llevar un escapulario, una medalla, un signo externo, menos mal San Luis María Griñón de Montfort es muy claro y enfático en esto, y la Iglesia también. La Iglesia nos enseña que el verdadero culto a la Virgen tiene que surgir del corazón, de un corazón que cree, no de cosas externas. Porque hoy también hay mucha falsa piedad y dañina. Le está ofreciendo garantías a los hombres y mujeres de este tiempo que no son las evangélicas. No crean que
Hoy los conductores amarran el escapulario del freno, creen que con llevarlo en el pedal con eso tienen. No solamente con eso. Sí, hay que vestir el corazón del hábito de la Virgen, de las virtudes de la Virgen, de la pureza, del amor de la Virgen. Entonces, acuérdate del Señor, de tu Creador, en tus años mozos, antes de que lleguen los días aciagos. Todavía no han llegado. Pero es mejor que nos acordemos de una vez del Señor, porque este mundo nos está quitando toda referencia al Creador. Miren, aquí en Colombia la gente está asustada por lo que está pasando, ¿sí? Cerrándose capillas, ¿sí? ¿Qué más podíamos esperar después de nuestra infamia? Después de nuestra infidelidad al Señor, después de nuestra desobediencia al Señor, ¿qué otra cosa podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos esperar si no hemos sido los más fieles al Señor, los más fieles a la Virgen? ¿Qué otra cosa podemos esperar? Todo esto doloroso, claro que es muy doloroso, y uno no quisiera que esto estuviera pasando, pero ¿qué otro efecto se va a dar si no hemos sido fieles al Señor? Las mismas elecciones fueron eso, una motivación de infidelidad al Señor, ¿sí? Por poner la esperanza en un poder político humano. ¿Y qué resultado nos trajo? Todos los que hicieron el ejercicio del sufragio del voto por candidatos que promovían el aborto, la ideología de género, matrimonio igualitario y la legalización de la droga, tienen que cuestionarse, porque todo esto son efectos de unas malas decisiones. Padre, es que no había otra opción democrática, sí la había. Que la gente se puso a creer en mitos y mentiras y opiniones y cosas falsas, hasta de sacerdotes, ese es otro problema, por no escuchar a Dios. Y Dios nos estuvo hablando bien clarito esos días. ¿Por qué seguir diciendo lo mismo? Porque nosotros tenemos que asumir responsablemente las consecuencias de nuestras malas decisiones. Toda mala decisión, ejercicio de la mala libertad, tiene efectos negativos, y toda buena decisión tiene efectos positivos. Si los efectos ahorita son negativos, y esto nos lo enseña la Iglesia, sobre todo en la moral, la causa y el efecto, ¿sí? Si hoy tenemos efectos negativos es porque algo pasó en nosotros negativo, porque si los efectos de lo que se hizo en elecciones hubiera sido bueno, de acuerdo a la voluntad de Dios, el efecto tendría que ser bueno. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de acordarnos siempre de Él y de ponerlo a Él como nuestra única y total referencia. Y pidámosle al Señor que nos libre de la superficialidad, porque eso nos lleva a la ruina. Uno no puede dejarse llevar de la superficialidad de este mundo. Dios es Dios. San Francisco decía, en un momento de crisis, Dios existe y eso es lo único que importa. Y eso lo sacó de la crisis. Dios existe. Los santos en los momentos de mayor dificultad han salido de las dificultades haciendo referencia al Creador, acordándose del Creador, volviendo al Creador. La humanidad hoy está en una catástrofe porque no hace referencia al Creador. Entonces no nos dejemos arrastrar del pesimismo de este mundo, de la superficialidad de este mundo. No nos dejemos arrastrar ni contaminar, que eso es tóxico, muy tóxico, y tiene mucha fuerza hoy. Toda la referencia al Señor, porque del altar brota la luz de la esperanza, y aquí está la Virgen, siempre es la primerita que viene a la Eucaristía. Ella nos dirige aquí al auténtico cenáculo donde se recibe el auténtico Pentecostés, y siempre está en el sagrario la Virgen, siempre. Si nosotros queremos sentir una presencia más fuerte y real de la Virgen, busquémosla a ella en cada sagrario, porque ahí está, postrada, adorando al Señor, adorando al Creador. Pidámosle a ella que nos ayude a tener centrado nuestro corazón
en Dios y no en las superficialidades de este mundo. A nosotros nada nos puede descentrar del Señor. Nada, nada. Por eso dice el Señor, busquen el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se dará por añadidura. Nada nos puede distraer. No nos dejemos distraer por nada, que eso es lo que intenta hacer el diablo y lo que intenta hacer el mundo. Y son puros sofismas que utiliza el diablo para apartarnos de la verdadera esperanza, de la verdadera fuerza que es Cristo el Señor. Pidámosle esa gracia a la Virgen, que ella hoy nos atraiga, como lo hizo con los apóstoles, para que nos saque a todos los que puedan vivir hoy sin esperanza, sin alegría, sin gozo en el corazón, sin paz, para que ella nos atraiga a todos a la verdadera luz, fuente de confianza, fuente de esperanza y fuente de alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.